Buenos días, arquitectos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el arquitecto Nicolás Guillaume. Somos el grupo 9, ¿no? Aquí tenemos lo que es la biografía de Nicolás Guillaume. Nació el 27 de agosto de 1902. Fue graduado en 1922 en la Escuela de Nacional de Artes y Oficios de Charles-sur-Marne. Fue contratado al año siguiente por Simon Beaufort en su estudio de diseño y participó bajo su dirección con el asesoramiento de Roger Ballet en estudio de numerosas obras arquitectónicas. Falleció en el año 1989, el 21 de enero, en París. Fue un ingeniero francés especializado en las construcciones de obras de arte. Acá presentamos dos de sus obras que son principales tanto en la arquitectura como en ingeniería, ya que ese arquitecto es ingeniero civil y fue partícipe en estas edificaciones, que es el Centro de Nuevas Industrias y Tecnologías. Está ubicado en París, en Francia, y su construcción se dio en 1952 a 1958. Siguiente, por favor. Acá podemos visualizar la parte exterior de cómo está formado la cubierta, tanto la fachada, que vendría a ser la fachada principal. Es un diseño desarrollado también por el arquitecto Bernard Serfus, junto con el ingeniero Nicolás Esquillán. Esta es la cubierta o edad independiente más grande, con unos 50 metros de espacio libre en la zona central. Se encuentra sobre tres pilares situados en los vértices de un triángulo equilátero con lados de 218 metros. Esta cubierta abovedada incluye las placas que a su vez van a actuar como muros, con el fin de que coincida con los arcos continuos existentes. Igualmente se ha utilizado una lámina sintética, quedando el conjunto perfectamente compacto, a algo que se ve así suspendido. Siguiente, por favor. El edificio destaca por ser el mayor con espacio cerrado, bajo una cubierta sin ningún soporte, construida en hormigón armado, con un innovador diseño. Durante la construcción, la resistencia del hormigón era primordial. Su resistencia debía ser mayor a la tensión sufrida, que debería resistir eh, tanto la edificación, el techo y la planta. Por ello se tomaron varias muestras eh, para que el hormigón pudiera resistir y se llegó a una composición exacta donde debía tener grava, arena, cemento y agua. Y en total se utilizaron 37.100 metros cúbicos de hormigón para toda la edificación. Siguiente. Bueno, este tipo de obra arquitectónica tiene un endoesqueleto a base ya mencionado por mis compañeras de hormigón armado, que fue llevado por tres etapas sucesivas en bóvedas, ¿no? La concentración ya de la fuerza de los esfuerzos dan equilibramente por la simetría dada en la cubierta, teniendo como resultado las bóvedas equilibradas en su base sobre los pilares y la parte superior por la parada sobre los arcos opuestos. La primera etapa fue construida en forma de una estrella en tres puntas desde la parte superior. La segunda etapa fue la continuidad de la primera con el mismo formato de tres elementos. La tercera etapa fue el mismo hasta llegar a complementar todo el perímetro de la cobertura. Como se ve en la parte de la mano derecha, están las etapas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, y cómo fue avanzando la obra y finalizando con la cobertura en general. Estos tipos de elementos que soportan el piso contienen 10 metros de altura, estamos hablando de las formas triangulares de los pilares, y 87 centímetros de base, anclados al cimiento del hormigón formado por fosos de 6 metros de profundidad, que reposan sobre la margen de una piedra caliza. Su estructura triangular se apoya en tres puntos que están
a 218 metros de distancia entre ellas, por lo que es una estructura con cargas distribuidas. El impresionante techo abovedado está completamente libre de gravedad de columnas o vigas y los espacios levantados en su interior no proporcionan soporte estructural alguno. Siguiente. Este tipo de obra tiene una carga puntual, ya que no cuenta con ningún tipo de columna o pilares en el centro de la cobertura, donde su forma le ayuda a distribuir el peso en los tres puntos más importantes, generando fuerzas hacia la parte del centro superior y con ello la estabilidad de las bóvedas en la cobertura. Continuando con la exposición, acá podemos ver una imagen que especifica o muestra exactamente las estructuras internas y cómo estas van a actuar. Las placas son estructuras que soportan la cubierta en extremos y generan una fuerza de compresión, haciendo que la construcción se mantenga erguida. La presencia de arcos del tipo abovedado genera más iluminación y altura porque este cuenta con una altura de 50 metros. El material usado es el hormigón, que es el principal para la cubierta. En cada lateral de la entrada principal, dos ascensores exteriores que son de vidrio y acero. Se desplazan por las guías de un soporte, también de acero circular, llegando a los niveles elevados. Las elevaciones de vidrio, o sea, las fachadas laterales, están en mano de secciones de acero inoxidable muy finas. Pasamos con la segunda obra, que vendría a ser el Estadio Olímpico de Hielo en Grenoble. Está ubicado también en París, en Francia. Y bueno, el ingeniero estructural Nicolás Esquillán participó en este proceso de la edificación de esta obra. Las estructuras, como se visualizan en la planta, tienen una simetría, el cual va a distribuir las cargas a los extremos, haciendo que la cobertura se mantenga suspendida, sin necesidad de colocar tanta columna y viga. Esto también será soportado por las placas, que a su vez actúan como muros. Respecto a sus estructuras, este es hecho de hormigón armado y está constituida por pórticos, más o menos con unos espacios de 5 metros en el sentido transversal y cuyo dintel inclinado forma cremallera y soporta las gradas, vigas y forjados. En el otro sentido, el espaciamiento de los pilares es variable a fin de reservar las alas que alcancen más o menos 15 por 20 metros sin apoyos intermedios. Su altura está adaptada según la curva de visibilidad. Las escaleras, que están constituidas por peldaños y zancas separadas, prefabricadas y ensambladas in situ, dan acceso a los diferentes niveles. La fachada se apoya sobre una estructura metálica suspendida de las gradas y el conjunto es completamente independiente de la cubierta. La estructura es de doble lámina de usos radiales a partir de los apoyos. Pueden así distribuirse en una serie de semiarcos abrazados cuya forma en planta es triangular. Encuentra su equilibrio en una base sobre estribos y un subvértices en la clave. De la planta hexagonal se apoya sobre tres puntos distanciados entre sí entre 130 metros y los otros tres vértices presentan partes salientes de 37.35 metros, con la relación a las líneas que unen los apoyos. Estas bóvedas descansan sobre cuatro estribos dispuestos a los vértices de un rectángulo de cimientos, cada uno sobre un grupo de pilotes. Los esfuerzos de las bóvedas están equilibrados por tirantes que unen de dos a dos los puntos de apoyo. El puente de Tancardilla está ubicado en Francia. Se construyó a inicios de 1955. En su momento fue el puente más cercano a esta orilla del río. Siguiente. El puente está compuesto por torres y cables. En cuanto a las torres, son muy importantes, ya que sin ellas todo se puede desmoronar.
También entre ellas se cuelgan los cables, su altura es directamente proporcional al largo del puente y deben estar hechas de material resistente, pero que también sea flexible. En cuanto a los cables, son los que se cuelgan entre las torres, también permiten soportar el peso y el movimiento del puente y deben ser muy fuertes y flexibles, por lo cual hoy en día son de acero. Siguiente. El puente es sostenido por muchos cables que forman un arco invertido. De este suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Se prefiere el uso del acero como material resistente pero ductible que pueda soportar las diferentes fuerzas que pueden afectar la estabilidad del puente, como puede ser el movimiento del tráfico, la fuerza de gravedad dada por su propio peso y también las influencias del clima, ¿no? Como el viento. Siguiente diapositiva. La fuerza de tracción. En el puente colgante, la fuerza de tracción se localiza en los cables principales. Estos cables se organizan desde los extremos donde se ancla al suelo También funcionan como contrapeso y pasan por las torres. El peso, el movimiento representados en la flecha verde. Se transmite a los cables llamados tirantes de estos al horizontal y luego a los pilares, donde actúa lo que es la fuerza de compresión representada por las flechas anaranjadas, empujando hacia abajo y esparciendo toda esta fuerza en la tierra. Y como fuerza de tensión a los extremos donde están los contrapesos, que son las flechas rojas dobles. Siguiente. Bueno, en esta parte tenemos lo que es las conclusiones. Cada obra mostrada se tiene la eficacia y análisis total con la que fueron realizadas. Esto permite que algunos puntos respecto a las estructuras nos ayuden a visionar y evolucionar con los materiales. No solo se puede experimentar en una forma usual, sino también realizar un diseño estructural armonioso probando la funcionalidad de los materiales y cómo influye con las cargas en ellos, ¿no? La reflexión, muchos de los puntos tocados en este trabajo nos ayudaron a poder obtener una estructura y arquitectura en una sola, llegando a contemplar una diversidad de obras arquitectónicas muy monumentales y a su vez con una infraestructura muy sólida, sin dejar de lado el diseño, ya que estas obras pertenecen a un ingeniero que va de la mano con unos arquitectos. Aquí ya tenemos lo que es la bibliografía, bueno, disculpe, la fuente de imágenes y la bibliografía, ¿no? Eso sería todo, querido. Muchas gracias.